Hola, bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy como título vamos a desarrollar la roca. Muchos de nosotros conocemos lo que es una roca. Es una masa de mineral sólido, como pueden ser las montañas, los acantilados o un muro de piedra. Muchas veces hemos andado por lugares montañosos, rocosos, y podemos entender lo que significa una roca. Hoy hablaremos de eso, de una roca. El Señor Jesucristo, cuando explicaba sobre la forma de construir una vida, hablaba de una construcción de una vivienda. Y Él decía que si esa vivienda tenía como fundamento o se construía en una masa, por ejemplo, arena o un terreno movedizo que no es estable, esa casa no iba a durar mucho. Al primer viento, a la primera tormenta se iba a derrumbar. Pero si esa casa estaba construida sobre un cimiento estable, por ejemplo la roca, dice que esa casa iba a permanecer y podía esa casa ser atravesada por vientos, tormentas, y la casa permanecería en pie. Así es con nuestra vida. Una vida fundada sobre algo sólido es una vida que perdura, permanece y sigue estable a través del tiempo. Y esto les decía Jesús, refiriéndose justamente a la vida, pero llevando desde lo cotidiano hasta lo que significa una aplicación práctica para la persona. Leemos allí en Mateo capítulo 7, en el versículos 24 y 25, lo siguiente. Decía Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Lo que Jesús les quería decir es que de la misma forma que nos preocupamos de edificar nuestras casas en un cimiento sólido, estable, firme como es una roca, que también el hombre prudente edifica su vida basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la vida, es el manual por el cual uno puede atravesar muchas dificultades en la vida, y Dios nos enseña y nos fortalece para poder hacerlo. Jesús les decía, un hombre prudente tiene como base en su vida la palabra de Dios, la escucha y la obedece. Esto es lo que él quería decirle a sus oyentes. ¿Y por qué puse la roca como título? Justamente porque hay un fundamento sólido, inamovible, inalterable, como es Dios. Y el pueblo de Israel llamaba de esta manera a Dios, la roca, porque veía en Dios a alguien que era invencible, alguien que no podía ser doblegado, una persona justa, recta, incomparable. Y lo podemos leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículos 3 y 4. Si me acompañás, vamos a ver cómo le decían a Dios los israelitas. Porque el nombre de Jehová proclamaré, decía el pueblo. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Fíjate que la roca allí está con mayúscula. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Y es como te decía, ellos veían a Dios, a alguien estable. Pasaban los años y Él permanecía de la misma manera. Un Dios que no cambia, un Dios que siempre está, un Dios que puede sostenernos a lo largo de la vida, un Dios inamovible, inmutable. Y también David habló de Dios como la roca, diciendo que no había un Dios que se pudiese comparar a este Dios, que era para él como la roca. Cualquier Dios que uno se inventa, puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser un hobby
o puede ser algún tipo de idolatría que uno tiene, haciendo imágenes o haciendo adoración y culto a seres celestiales o imaginarios. Dice, contra esta roca que es Dios, el Creador, no hay quien se le compare. Esto decía David, y lo podemos ver allí en el segundo libro, en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y David decía, no hay Dios que se compare a este Dios, porque el resto de los dioses son dioses inventados por hombres, dioses que no nos pueden salvar y no pueden sostenernos, no pueden cobijarnos cuando estamos heridos, cuando estamos tristes, cuando estamos solos. Pero este Dios que es la roca, decía David, este Dios es incomparable. Y allí cuando David era perseguido y sufría los embates del enemigo y él se sentía por momentos acorralado y veía cómo Dios lo había sostenido, lo había fortalecido, lo había cubierto, lo había cuidado, lo había protegido. Entonces él decía que Dios era la roca de su salvación. Leemos allí en el Salmo 18, en el versículo 2, lo siguiente. Jehová, dice David, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo esto era, todo esto significaba Dios para David. Era aquel en cual él podía acudir y que él iba a ser como un castillo, como un muro invencible, y que él sería protegido, sería cuidado y guardado por este Dios fuerte, poderoso, invencible y que no tenía igual. Para él era la roca. Y también podemos pensar en el peregrinar del pueblo de Israel cuando Dios lo llevó por el desierto. Estuvo 40 años caminando desde Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, y traspasó muchos desiertos fuertes, ardientes, donde no había agua y donde el pueblo numeroso necesitaba beber y no tenía forma de sacar agua. Y yo no sé si has andado en las montañas, en esos caminos de las altas cumbres, donde uno puede ir recorriendo lugares altos y a medida que va ascendiendo en la montaña, puede ir viendo en la misma montaña, al costado, cómo salen hilos de agua. Y uno puede decir, ¿cómo a esta altura es posible que salga agua de la roca? Y bueno, Dios es así. Dios puede dar agua de la roca. Y este peregrinar, este pueblo que caminó en este desierto, fue sustentado, fue alimentado y también fue hidratado por medio del agua que salía de la roca. Allí leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Qué maravilloso es este Dios que sacaba agua de la roca, y así alimentó al pueblo en el desierto donde no había agua. Le dio a beber agua de la roca. Y allí encontramos en el Salmo 28 como un ser, un animal, podríamos decir, clama por agua, o una persona también sedienta, deshidratada, y que no tiene forma de recibir agua, y clama a este Dios, a su roca, para que le sustente. Dice allí en el Salmo 28, versículo 1, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿Qué término? Roca mía.
no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Dice allí el salmista, le pide a Dios que Él sea su roca de salvación. ¿Qué le está pidiendo a Dios el salmista? Que no lo abandone, que en el momento más difícil del ser, que en ese momento Él los salve. Porque todos los mortales van camino a un lugar de condenación eterna por causa de sus pecados, y sus pecados van a ser enjuiciados y la persona va a ser condenada. Entonces dice el salmista, yo no quiero ser como el resto de los mortales que van camino a la muerte, ese es su final. Quiero que tú seas la roca de mi salvación, que me saques de ese camino, que no te desentiendas de mí, le dice el salmista, que tú seas la roca de mi salvación, para que yo no tenga que seguir ese camino de los muertos que van a una condenación eterna. Y allí podemos ver cómo el salmista en un momento pide ser liberado, le pide a Dios, le pide a esta roca que lo libere, y lo podemos ver en el Salmo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Él quiere depositar su vida en este Dios al cual llama la roca. Es así como Jesús les decía, construir una vida sobre un cimiento estable. Y no hay cimiento más estable que construir una vida en las manos de Dios. Allí en los brazos eternos, en esta roca de los siglos, que puede sostenernos, que puede alimentarnos, cuidarnos, pero también puede salvarnos de la condenación eterna. Y el salmista le decía, líbrame de ese camino, líbrame, dice, sálvame. Él le pedía que fuera su libertador. Y podemos ver también la oración de un anciano, cómo se dirige a Dios. Allí en el Salmo 31, en el versículo 1, leíamos, allí dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido, jamás, decía, jamás sea confundido, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, dice, escúchame y líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Cuántas veces clamamos a Dios como este anciano, como este salmista, y que él decía, inclina a mí tu oído, escúchame cuando te hablo? Y Dios es así, Dios escucha la voz aún débil, una voz débil de alguien que está afligido, de alguien que está atormentado, alguien que está angustiado. Y si esa persona clama a Dios, Dios la escucha, porque Dios inclina, hace como lo que dice el salmista, inclina a mí tu oído. Lo que le está pidiendo es que escúchame cuando clamo, aun cuando no tengo fuerzas para clamar. Y le dice, sé tú la roca que me libre pronto. Ahora podríamos preguntarnos, ¿quién es esta roca? ¿A quién se refiere cuando hablan de la roca? Y que esta roca los salve, que esta roca los libre, que esta roca los contenga, los escuche. ¿De qué roca está hablando? Y bueno, ¿quién será esta roca? ¿Quién te parece que es justamente esta roca? La Biblia enseña que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios trino que conforman un solo Dios. 3 personas formando un solo y único Dios. Entonces podemos preguntarnos a quién se está dirigiendo todo este sinnúmero de personas que claman a la roca. ¿A quién se dirigen? ¿Quién es verdaderamente la roca a la cual yo tengo que acudir para ser liberado, para ser salvado, para ser sostenido, animado, fortalecido, para que guíe mi vida? ¿Quién es esa famosa roca?
de estos tres? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? Para vos, ¿quién es la roca? Bueno, que lo diga la misma Biblia. Dice el apóstol Pablo en el primer libro, la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 3, lo siguiente. Él va a revelar quién verdaderamente era esa roca que siguió al pueblo de Israel y que los sustentó y les dio provisión de agua. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Revela este secreto. Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escucha, y la roca era Cristo. Cristo era la roca. Es decir, que Cristo es aquel ser que acompañó a la nación de Israel por todo el peregrinaje desde Egipto hacia Canaán, y lo sostuvo aún estando en Canaán, porque la Biblia enseña que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Por lo tanto, el que hace contacto con el ser humano es Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo nos revela que ese a quien llamaban la roca era Cristo. Cristo fue el sustento, Cristo fue aquel que habló con Moisés en el monte, allí en el Sinaí, y que allí Moisés pudo hablar cara a cara con él, escuchar su voz. Él es el que envió las 10 plagas para sacarlo a la nación de Israel de Egipto. Por lo tanto, esa misma roca dice que era Cristo. ¿Y qué más hacía o qué más hizo Cristo? ¿O qué hizo Cristo por nosotros? Bueno, las profecías decían que este Cristo, esta roca, un día iba a venir al mundo, iba a venir a salvarnos. Y de la manera que nos iba a salvar es algo increíble, que ninguno entiende. Iba a salvarnos muriendo en nuestro lugar, muriendo por nosotros. Y dice que cuando Él iba a morir en la cruz por nosotros, Él iba a poner su rostro como un pedernal. Es decir, su rostro como una roca. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegara la hora de que Él iba a pagar el precio de mi pecado y de tu pecado, Él no se iba a inmutar, no iba a cambiar de parecer, no se iba a volver atrás. Eso quiere decir que ponía su rostro como un pedernal. El profeta Isaías anuncia esta profecía de que cuando Él se encaminara hacia Jerusalén, Él no iba a volverse atrás, no se iba a esquivar esto que Él iba a hacer, a pagar este costo tan alto como es morir en una cruz por el pecador, por vos y por mí. Eso hizo la roca de los siglos, eso hizo Jesucristo. Dice allí cuando el profeta Isaías cuenta de este que afirmaría su rostro como un pedernal, dice Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y esta profecía se cumplió cuando cuando el doctor Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas, va a plasmar lo que él está viendo, lo que él entiende y escucha y averigua qué pasó cuando Jesús se encaminó a Jerusalén. Y lo escribió luego de investigar sobre toda la vida de Jesús. Él escribió esto mismo que el profeta Isaías decía. Dice allí en Lucas capítulo 9, versículo 51, esta es la pluma de Lucas, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y allí él puso su rostro como un pedernal y él no se echó atrás, no se volvió, no se arrepintió, sino que él fue y murió por nuestros pecados, él fue a la cruz. Por lo tanto, él sigue hoy mismo siendo la roca. Él sigue siendo una roca
en la cual una persona necesita edificar su vida. Una vida edificada sobre Cristo es edificar una vida sobre la roca. Por lo tanto, es un fundamento estable para todo ser humano. Y todos necesitamos edificar la vida sobre la roca que es Cristo, el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 28, versículo 16, el profeta dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es decir, que Dios pone para salvación una roca, que es Jesucristo. Él tiene todo el poder, Él es el castillo fuerte, la roca de los siglos, es el Señor, es aquel que puede salvar a todo pecador que acude a Él para recibir esa seguridad de la salvación y para encontrarse con esta roca de los siglos. Dice, todo aquel que en Él creyere, dice, no se apresure a despreciarle, porque Él es aquel a quien Dios puso como roca de salvación. Es el único castillo donde podemos refugiarnos. Por eso dice, no se apresure, piénselo bien, no vaya a ser cosa que esté esquivando esta roca firme, y en vez de que sea para salvación, sea para caída y perdición. Dice Romanos capítulo 9, versículo 33, lo siguiente: Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué incómodo es ir por un sendero y tropezar en una roca y caer. Y eso da vergüenza a todos aquellos que nos miran, vernos caer, vernos tropezar. Entonces dice, todo aquel que quiere pasar de largo esta roca de salvación caerá y se avergonzará de no haber recibido aquel Salvador, aquella roca que Dios puso para que toda vida pueda ser edificada y tener un cimiento estable. Por lo tanto, el que oye estas palabras, decía Jesús, y es un hombre prudente, va a edificar sobre la roca. Y él estaba hablando de él. Sí, estaba hablando de él mismo, porque la Biblia así lo enseña. Por lo tanto, si tú decides en este momento tomar una decisión firme e ir a Cristo como la roca de salvación, como aquel que te puede librar, como aquel que te puede escuchar, como aquel que te puede sostener, como aquel que te puede sustentar por toda la vida y te puede llevar a un lugar de eterna bendición como es el cielo, si tú vas a Él, Él te perdonará todos tus pecados, porque el problema que tú tienes con Dios es que tus pecados no han sido perdonados. Y si eso pasa en tu vida, nunca podrás alcanzar el cielo y nunca podrás ir allí a ese lugar, a la presencia de Dios. E irás el camino de los muertos, como decía la Biblia, al camino de la perdición. Pero si tú te encuentras con la roca, esa roca puede ser tu Salvador. Recordemos, dice el Salmo 18, versículo 2. Escuchá estas palabras y hacelas propias, hacelas para tu vida. Dice, Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo esto es Jesucristo, todo esto es la roca estable, todo esto es Él. Por lo tanto, si tú lo tomas como personalmente, como aquel a quien tú debes acudir, Él será todo esto para ti. Tan solo tienes que arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Él, porque Él murió por ti para salvarte, murió en una cruz, derramó su sangre. Por lo tanto, si tú quieres ir a Él para que te salve,
Habla con Él, porque dice que Él inclinará su oído, como decía el salmista. Oye, inclina tu oído. Él inclinará su oído para escuchar tu voz suplicando y pidiendo perdón, arrepentido por tus pecados y suplicando por perdón y por salvación. Y Él lo hará, Él podrá salvarte, porque para eso vino a este mundo, para ser tu castillo, para ser tu roca fuerte, para ser tu libertador, para ser tu salvador. Él es la roca. No salgas de él avergonzado, no te apresures a dejar este mensaje, tómalo como propio y dile tú con estas palabras: roca mía, sálvame. Cristo, sálvame, sálvame de la condenación eterna, del camino donde van los muertos. Volvamos a leer el Salmo 28:1 y recuerda, dice así: y clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Dile así: no me dejes, sino inclina tu oído y déjame que a ti clame para ser mi Salvador, para ser mi Señor. No quiero ir a ese camino de condenación eterna, el camino donde van todos los muertos que se desentienden de la roca y que edifican sobre un cimiento inestable, que edifican sobre la arena, que edifican sobre tierra. Dile que tú quieres edificar tu vida sobre un cimiento estable, sobre la roca que es Cristo. Díselo tú a Él, habla con Él porque Él te va a escuchar. Y por último dice el Salmo 31:2, dice así, puedes hacer tuya estas palabras. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Habla con Él, habla con la roca, pídele que te salve, confiésale tus pecados, porque Él sabe lo que has hecho, pero Él necesita escuchar que hay en ti una conversión, un arrepentimiento genuino por haber ofendido a un Dios santo, pero que ahora quieres arreglar las cosas y que vienes a la roca para edificar de ahora en más una vida con cimiento estable, escuchando la palabra de Dios, sosteniéndote en sus promesas, en sus bendiciones, en todos los propósitos que Dios tiene para tu vida, para que no vivas una vida que no tiene sentido y tu final será el camino de los muertos. Ve a la roca para que tu final sea el cielo junto al Señor, para que tu final sea feliz, una eternidad de gozo y de paz con Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esquivar esta roca? Tropezarás en ella y caerás avergonzado. ¿O vas a plantarte sobre esa roca y vas a confesar tus pecados, pedirle a Jesús, la roca de los siglos, que te salve, que te perdone todos tus pecados y que con la sangre que derramó en la cruz limpie tu vida, tu corazón de todo pecado? Abre tu vida, abre tu corazón para que Él entre en tu vida. Dile que tú quieres que Él pase a formar parte de tu vida. Ábrele tu vida a Jesús. Dile: quiero que vengas a vivir a mi vida para siempre. Que esa roca sea parte de tu vida, que sea parte de tu piel. Habla con Jesús, la roca de los siglos. Ve a Él urgente y encontrarás todo lo que esa roca es. Castillo fuerte, roca mía, mi eterno refugio, mi Salvador, mi libertador, mi Señor. Que ese mí sea tú mí, que tú seas aquel que posee a la roca de los siglos. Para eso necesitas ir a Él, buscar el perdón que Él te ofrece, recibirlo en tu vida como Señor y Salvador, y verás como si serás un hombre o una mujer o un joven o una joven que edifica su vida sobre un cimiento estable, que su vida tiene propósito, porque es una vida que está organizada según los propósitos de Dios. Que el Señor te bendiga y puedas tomar una decisión firme y ve urgente a la roca
de tu salvación, que se llama Cristo Jesús, y que sea tu Señor. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.